¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de su curso de aritmética. Quien les saluda la magíster Liliana Paola Nomura Merino. El día de hoy nos toca ver magnitudes proporcionales. Para eso diremos, imagina que quieres preparar un delicioso pastel. ¿Cómo te lo imaginas? ¿De vainilla, de chocolate, 3 leches? Bueno, acá tenemos uno. Se ve rico, ¿verdad? Supongamos que en la receta dice que para que la cocción sea correcta, el pastel debe permanecer en el horno durante 1 hora a 180 grados. Bueno, es hora de mirar el reloj, programar el termostato y poner nuestro pastel en el horno, ¿verdad? Listo. 180 grados, 1 hora y a esperar. Pero, ¿qué pasa si programas el horno a 90 grados y lo dejas por 1 hora? Uy, bajaste la temperatura. ¿Será suficiente el tiempo? Veamos. Pues no, el pastel quedó crudo. Una pena, ¿verdad? Faltó cocción, es decir, necesitó más tiempo. Si yo bajé la temperatura, debí programarlo por más tiempo. Y si programas el horno a 360 grados y también lo dejas por 1 hora, ¿no será mucho tiempo? Le ha subido la temperatura. ¿Qué podría pasar con nuestro pastel? Ups, nuestro pastel se quemó. Pena, no se puede hacer nada. Al otro le podíamos rescatar un pedacito, pero este ya fue. O sea, que si hemos elevado la temperatura, entonces tendríamos que haber disminuido el tiempo, ¿verdad? Bueno, en conclusión, si queremos que nuestro pastel esté tan delicioso como lo imaginamos, debemos dejarlo a la temperatura correcta en el tiempo correcto. Así tendrás este delicioso pastel y luego podrás decorarlo para tenerlo como lo habías imaginado. Perfecto. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Se está dando la interacción de lo que se conoce como magnitudes, dos magnitudes. ¿Y cuáles son estas dos magnitudes? Una es la temperatura y la otra es el tiempo. Pero, ¿qué es una magnitud? Veamos. Decimos que una magnitud es todo aquello que puede ser medido, cuya intensidad puede variar, aumentar o disminuir. Eso es una magnitud. Todo aquello que pueda ser medido. Y a esa magnitud se le asigna una cantidad. Esta cantidad mide la intensidad de la magnitud, como por ejemplo en el caso de la temperatura, ¿no? Si tú dices 90 grados para la cocción de un pastel, entiendes que la temperatura está baja. Pero si tú dices 360 grados, tú entiendes que la intensidad de la temperatura ha aumentado y ahora está en 360 grados, ¿ok? Por ejemplo, si vas a la tienda y quieres comprar 5 kilogramos de azúcar, ¿cuál es la magnitud y cuál es la cantidad? Pues la magnitud es el peso. La cantidad son los 5 kilogramos que tú has comprado. ¿Está bien? Ten en cuenta eso. La magnitud es el peso. La cantidad es los 5 kilogramos. En el caso del pastel, la magnitud era la temperatura. La cantidad eran los 90 grados o los 180 grados o los 360 grados. Recuerda que una magnitud puede tener diferentes intensidades. Ahora, recuerda una cosa. Las emociones como el odio, la antipatía, el amor, la amargura, etcétera, no son magnitudes. Por más que nosotros digamos, oye, el amor es muy intenso, el odio puede ser muy intenso, la amargura, o tal vez poco odio, más odio, pero no podemos darle una cantidad, no le podemos asignar una cantidad. No puedes decir te amo miles. ¿Miles de qué? No podrías, ¿verdad? Entonces, las emociones no son magnitudes, no pueden ser medidas. Ahora, la interrelación que existe de forma natural entre las magnitudes, tú debes tener en cuenta que esta interrelación que existe, que es natural, que no depende de nosotros, sino que se da simplemente, se conoce como magnitudes proporcionales. El hecho que para que nuestro pastel esté a punto, si le bajamos la temperatura, tengamos que aumentarle el tiempo,
o si le aumentamos la temperatura, tengamos que disminuir el tiempo. Es una interrelación entre dos magnitudes que son temperatura y tiempo. A esta interrelación se le conoce como proporcionalidad entre las magnitudes. ¿Ok? Así es que vamos a estudiar qué son magnitudes proporcionales. Las magnitudes proporcionales se dice, dos magnitudes son proporcionales si al variar el valor de una de ellas, los valores correspondientes de la otra también varían en la misma proporción, ya sea de forma directa o de forma inversa. ¿Ok? Es decir, si varío la temperatura, automáticamente va a variar el tiempo. ¿Ya? ¿En qué caso? ¿En qué medida? En nuestro caso era, si aumentaba la temperatura, debía disminuir el tiempo. Si disminuía la temperatura, debía aumentar el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta interrelación, esta correspondencia que se da entre los valores se conoce como proporcionalidad entre las magnitudes. Así es que veamos los siguientes ejemplos. Mira, ¿qué pasa si por 3 kilogramos de arroz pagas 6 soles? Y si son 6 kilogramos, obviamente vas a tener que pagar más. Si aumentas la cantidad de kilogramos de arroz, inmediatamente va a aumentar lo que pagas por ellos. Por 3 kilogramos pagas 6, por 6 kilogramos pagarás 12. ¿Ok? En este caso, cuando esta aumenta, que es el peso, ¿verdad? El peso aumenta, la cantidad de dinero que se paga por ellos también aumenta. En este caso hay una proporcionalidad directa. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. Proporcionalidad directa. O, por ejemplo, cuando tomas un auto y vas al trabajo o a algún lugar en particular. Si viajas a 90 kilómetros por hora a este punto, llegarás en 2 horas. Pero, ¿qué sucede si aumento la velocidad? Si la aumento a 180 kilómetros, me tardaré 1 hora. Fíjate, dupliqué la velocidad, ¿cierto? Y el tiempo se redujo a la mitad. Aumenté la velocidad, el tiempo disminuyó. Esta interrelación entre las magnitudes velocidad y tiempo se conoce como una interrelación inversa. Entonces, aquí, si una aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta. Así es como sucede. Así que definamos formalmente cuándo las magnitudes son directas o inversas. Veamos. Bien, entonces, las magnitudes son directamente proporcionales, ¿ya? Recuerda, se dice que dos magnitudes A y B son directamente proporcionales o simplemente proporcionales cuando los cocientes de cada par de valores son constantes. Recuerda, si a ti te dicen dos magnitudes A y B son proporcionales, entiéndase directamente proporcionales. Bueno, si ya dice explícitamente directamente proporcionales, entiéndase que para cada par de valores su cociente es una constante. Eso quiere decir que si A toma el valor A1 y B toma correspondientemente el valor B1, si yo divido A1 con B1, me deberá salir lo mismo que si divido A2 con B2, o si divido A3 con B3, o si divido a N con Bn. Los cocientes son constantes. Acá, en el modelo que vimos en nuestro ejemplo anterior, si yo divido 6 entre 3, me da 2. Si divido 12 entre 6, también me da 2. ¿Ok? Entonces, recuerda, si las magnitudes son directamente proporcionales, para cada par de valores su cociente es una constante. Si esto lo llevamos a una tabla y lo queremos mirar gráficamente, decimos, si el peso lo llamamos a 3 kilogramos, 6 kilogramos, 9 kilogramos, 12 kilogramos, y el costo por cada paquete de 3 kilogramos es 6, 12, 18, 24, y estos puntos los llevamos a un plano de coordenadas, lo que vamos a obtener es que estos puntos, 3,6, 6,12, 9,18, 12,24, todos ellos se distribuyen a lo largo de una línea recta, ¿ya? A lo largo de una línea recta.
de tal suerte que cuando tú divides 6 entre 3, 12 entre 6, 18 entre 9, 24 entre 12, los resultados son los mismos, son constantes. El resultado es constante. Entonces, cuando tú tienes magnitudes directamente proporcionales, su gráfica, ojo con eso, siempre va a ser una línea recta. Si las magnitudes son directamente proporcionales, su gráfica siempre será una línea recta. Pues bien, ahora veamos cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Decimos que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando los productos, ojo, los productos de cada par de sus valores son iguales. Si los productos de los valores correspondientes de las magnitudes son constantes, entonces las magnitudes son inversamente proporcionales. Así, del mismo modo, decimos, si A toma el valor A1 y B toma el valor 1 y lo multiplico, me saldrá lo mismo que cuando A toma el valor A2 y B toma el valor B2. Y así sucesivamente cuando A toma el valor AN y B toma el valor AN. Estos productos serán siempre constantes. Ese es nuestro ejemplo de la velocidad y el tiempo. Si tú multiplicas 90 por 2, te sale 180. Y cuando multiplicas 180 por 1, también te sale 180. Como ves, el producto de cada par de valores es el mismo. En ese caso, son magnitudes inversamente proporcionales. Si también lo queremos llevar a la gráfica, decimos lo siguiente. Supongamos que si la velocidad es 10, el tiempo es 8 horas, ¿no? 10 kilómetros por hora, 8 horas, a 20 kilómetros por hora, 4 horas, a 40 kilómetros por hora, 2 horas, y a 80 kilómetros por hora, 1 hora. Si multiplicamos este par de valores, aquí me sale 80, aquí me sale 80, acá también, y aquí también. Ahora, si yo lo distribuyo a lo largo en un plano de coordenadas, lo que va a ocurrir es que estos puntos se van a distribuir a lo largo de esta curva, ¿no? Observa bien esta curva, ¿sí? Que se va a cumplir el producto de cada par de valores genera una constante. Esta es la gráfica de las magnitudes inversas. En el caso de las directas, te dije era una línea recta, pero en el caso de las magnitudes inversas va a ser esta curva, ¿ok? Esta línea curva, ¿ok? Bien, entonces, si estas magnitudes son inversas, cuando yo multiplique, los productos siempre serán lo mismo, ¿ya? No te vayas a olvidar. Entonces, ¿qué es la proporcionalidad de las magnitudes? Es interrelación que se da entre los valores de las magnitudes que hacen que si una varía, la otra también, de forma directa o de forma inversa. ¿Qué significa? Si una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra aumenta para el caso de las directas, o que una aumenta, la otra también aumenta, una disminuye, la otra también disminuye en las directas, y en las inversas, si una aumenta, la otra disminuye, si una disminuye, la otra aumenta, ¿ok? Si lo queremos hablar desde el punto de vista ya más analítico, las magnitudes son directas cuando sus cocientes son constantes y son inversas cuando sus productos son constantes. No te olvides de eso. La gráfica de las magnitudes directas es una línea recta y la gráfica de las magnitudes inversas es una línea curva. Muy bien, listo. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que este video sea de utilidad y como siempre, los ejercicios los vemos en clase. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana, bien allí con los preparativos para nuestro bicentenario. Vamos trabajando con alegría porque somos peruanos y debemos estar jubilosos de nuestras fiestas patrias. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego.